Muy buenas tardes. A nombre de la Subsecretaría de Regulación y Fomento Sanitario, les saluda la química Hilda Victoria Rodríguez Cigoña. La siguiente plática es para darles a conocer cómo nos integramos cada uno de los departamentos de la Dirección de Fomento y Calidad Sanitaria. Enseguida vemos que tenemos el Departamento de Bienes y Servicios, el Departamento de Salud Ambiental y Ocupacional, el Departamento de Insumos para la Salud y el Departamento de Servicios de Salud. El primero de ellos, en Bienes y Servicios, aquí vemos la vigilancia sanitaria de los productos alimenticios y suplementos alimenticios, así como perfumería, belleza y aseo, productos de cosmética y limpieza, entre otros. En el Departamento de Salud Ambiental, esto tiene que ver con los riesgos al medio ambiente, giros como los relacionados con plaguicidas, fertilizantes y sustancias tóxicas, aquí se vigilan. En el Departamento de Insumos para la Salud es la vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos y los medicamentos, y en Servicios de Salud son las actividades y los giros que tienen que ver con la atención integral del paciente. En particular, el Departamento de Insumos para la Salud, que es el que a mí me toca trabajar ahí en la Dirección de Regulación Sanitaria, ahí nos dedicamos a realizar actividades que contribuyen a la regulación, control, vigilancia y fomento. ¿Qué podemos entender por la primera actividad de regulación? Pues ahí se encuentran actividades preventivas para controlar las condiciones sanitarias de establecimientos, actividades y productos. En el control sanitario, ahí es meramente nuestra actividad principal, la verificación, incluyendo aplicaciones de medidas de seguridad y sanciones. Esto lo ejerce la Secretaría de Salud con la participación de los productores, comercializadores y consumidores en base a lo que establecen las normas oficiales mexicanas y sus disposiciones aplicables. Esto lo reglamenta el artículo 194 de la Ley General de Salud. En la actividad de vigilancia, aquí estamos constatando físicamente la inspección de las condiciones sanitarias y su comparación con los parámetros establecidos de los establecimientos, actividades y productos. En las actividades de fomento sanitario, aquí encontramos medidas para promover la divulgación y el cumplimiento de las disposiciones sanitarias. Entonces tenemos que realizamos esas 4 actividades principales: regulación, control sanitario, fomento sanitario y vigilancia. Aquí está más condensado ya las actividades del Departamento de Insumos, control y vigilancia, ya de los giros que están meramente inmersos en la actividad de insumos, como las farmacias, boticas, droguerías, herbarios, almacenes de distribución de medicamentos y de dispositivos, fábricas o laboratorios, y las farmacias hospitalarias, que es un giro relativamente nuevo que actualmente se regula. Dentro de la expedición de autorizaciones sanitarias, que también están a cargo de la Oficina de Insumos, las tenemos las licencias sanitarias, que pueden ser estatales o federales, pero bueno, aquí lo que hacemos es las licencias de los giros estatales, como vienen siendo las farmacias, boticas y droguerías y las farmacias hospitalarias. En la expedición de permisos de importación, tenemos aquí en el estado los de uso personal, donación y maquila. Cuando se trata de otras modalidades como para investigación, investigación y venta, por ejemplo, esos son de expedición de permiso federal. Estos únicamente, los que encontramos aquí, son los que se expiden aquí en el estado. El ejercicio del control sanitario es aplicable a los equipos médicos en su proceso, uso, mantenimiento, importación, exportación y disposición final. Y aquí encontramos que los equipos médicos, sí están seguidos de una serie de familias, así como a todos se les conoce como dispositivos médicos.
Asimismo, tenemos el ejercicio del control sanitario, que también está dedicado a los medicamentos. En su proceso, importación y exportación de todos los medicamentos, es decir, controlados y no controlados, los controlados considerando los estupefacientes y las sustancias psicotrópicas y sus materias primas que intervengan en su elaboración. Esto se legisla en el artículo 194, fracción 2 y fracción 3 de la Ley General de Salud. Ahora, como en la lámina anterior vimos que aquí empezábamos mencionando la palabra proceso, muchas veces entendemos proceso como actividades de fabricación y no. En realidad, la legislación menciona como proceso a el conjunto de actividades relativas a la obtención, elaboración, fabricación, preparación, conservación, mezclado, acondicionamiento, envasado, manipulación, transporte, distribución, almacenamiento y expendio o suministro directo al público. Es por eso que desde los fabricantes hasta los proveedores, comercializadores, almacenes e incluso las farmacias, boticas y droguerías se encuentran inmersas entre la definición de proceso. Y por eso, debido a ello, requieren control sanitario. Entonces, el significado de la palabra proceso se encuentra legislado aquí, en el artículo 197 de la Ley General de Salud. Específicamente, los establecimientos del área de insumos vienen siendo todos estos, los que tocan dispositivos médicos y los que tocan medicamentos. Los dispositivos médicos, aquí tenemos sus categorías, 6 categorías, y entre los medicamentos pues también se involucran las materias primas, los aditivos, los productos terminados, alopáticos, homeopáticos y herbolarios. Prácticamente esa es la materia completa de insumos. Y concretamente nos da una definición la Ley General de Salud en su artículo 194 bis, y nos dice que se consideran insumos los medicamentos, las sustancias psicotrópicas, estupefacientes, materias primas y aditivos que intervengan en su elaboración, así como todos los dispositivos médicos, que se vienen dividiendo en estas 6 familias: equipos médicos, prótesis, órtesis, ayudas funcionales, agentes de diagnóstico, insumos de uso odontológico, materiales quirúrgicos y de curación y productos higiénicos. Todo esto viene en el artículo 262 de la Ley General de Salud. También se consideran insumos, aquí ya más concreto, ya sin tanto texto, podemos ver ya desglosados los medicamentos, los controlados, que son los estupefacientes grupo 1 y los psicotrópicos grupo 2 y 3, aquí nos faltó mencionar la fracción 3, también son llamados psicotrópicos, los medicamentos llamados no controlados, pero no por eso no regulados, sino que los medicamentos del grupo 4, 5 y 6, que son llamados no controlados, específicamente en el grupo 4, por ejemplo, caen los antibióticos. También se consideran insumos los productos biológicos, y además dice, y las materias primas y aditivos que intervienen en su elaboración. Así también los otros insumos son los equipos médicos, prótesis, órtesis, ayudas funcionales, agentes de diagnóstico, insumos odontológicos, materiales de curación, quirúrgicos y productos higiénicos, Y esto está legislado en el artículo 194 bis de la Ley General de Salud. Para terminar de entender la materia de insumos, necesitamos conocer entonces si es la materia vigilante de medicamentos y dispositivos médicos, pues tener una idea de la definición de medicamento. Y la Ley General de Salud en su artículo 221 nos define medicamento como toda sustancia o mezcla de sustancias de origen natural o sintético que tenga efecto terapéutico, preventivo o rehabilitatorio, que se encuentre en forma farmacéutica y se identifique como tal por su actividad farmacológica y características físicas, químicas y biológicas, así como la definición también de materia prima, que viene siendo sustancia de cualquier origen que se use para la elaboración de medicamentos. Así se derivan las clasificaciones de los medicamentos. Entonces, iniciamos con la que se lee que se refiere a su preparación.
las magistrales y las oficinales que se hacen en las droguerías y las de especialidades farmacéuticas que se hacen en los laboratorios farmacéuticos. Las magistrales y oficinales que se hacen en las droguerías, las magistrales son cuando sean preparados conforme a la fórmula prescrita por un médico, es decir, en la receta del médico. Las oficinales son cuando sean preparados conforme a las reglas de la farmacopea de los Estados Unidos mexicanos, y las especialidades farmacéuticas cuando son preparados con fórmulas autorizadas por la Secretaría de Salud en establecimientos de la industria químico-farmacéutica, es decir, en los laboratorios farmacéuticos. Entonces, es ahí la diferencia entre lo que prepara una droguería y lo que prepara un laboratorio farmacéutico. Otra clasificación también se refiere a por su naturaleza. Tenemos los alopáticos, los homeopáticos y enseguida los herbolarios. Regresándonos, los alopáticos son toda sustancia o mezcla de sustancias de origen natural o sintética que tenga efecto terapéutico, preventivo, rehabilitatorio y que se encuentre registrado en la farmacopea alopática, obviamente, de los Estados Unidos mexicanos. Mientras que los medicamentos homeopáticos siguen la misma definición, pero son elaborados de acuerdo a la farmacopea homeopática. Asimismo también los herbolarios también sigue más o menos una definición igual que la anterior, toda sustancia o mezcla de sustancias, pero esta se rige por la farmacopea herbolaria. Entonces nos dice la definición, son productos elaborados con material vegetal o algún derivado de este, cuyo ingrediente principal es la parte aérea o subterránea de una planta o extractos y tinturas, así como jugos, resinas, aceites grasos y esenciales que se presentan en forma farmacéutica y su eficacia terapéutica y seguridad ha sido confirmada en la literatura nacional o internacional. Esa clasificación está en el artículo 224. Entonces, si me regreso un poquito, ya llevamos dos clasificaciones, la que nos dice la ley por su preparación, que se dividen en esas tres. Por su preparación se dividen en magistrales, oficinales y de especialidades farmacéuticas, y por su naturaleza, alopáticos, homeopáticos y herbolarios. Por su naturaleza se refiere a lo que contienen. Entonces ya llevamos ahí dos clasificaciones de medicamentos, por su forma de preparación y por su naturaleza. La tercera y la más usada ya a nivel venta y suministro del público es la que nos indica, según el artículo 226, que se dividen en 6 grupos, conociendo el primero como los que pueden adquirirse con receta o permiso especial expedido por la Secretaría. Estos medicamentos actualmente se prescriben en recetas especiales con código de barras. Actualmente lo que se hace es ingresar a la plataforma de COFEPRIS y ahí los médicos autorizados por el hospital, el centro médico en cuestión, reciben su usuario, su contraseña para poder manejar la receta especial con código de barras, que actualmente es receta electrónica. Los medicamentos del grupo 2 son expedidos en receta médica ordinaria. Aquí ya no estamos hablando de la receta especial con código de barras electrónica como en el grupo 1. Aquí la receta viene siendo la que conocemos, la receta médica en papel seguridad ordinaria, que deberá retenerse en la farmacia que la surta y ser registrada en los libros de control que al efecto se lleven. El médico tratante determina 2 presentaciones como máximo, especificando su contenido, y esta prescripción tiene vigencia de 30 días a partir de la fecha de la elaboración de la misma. El grupo 3 también son los llamados controlados, y aquí nos dice la literatura que solamente pueden adquirirse con receta médica ordinaria, normal, la de prescripción normal, en papel seguridad, que se puede surtir hasta 3 veces. Esta receta debe sellarse y registrarse cada vez en los libros de control que se lleven, y la prescripción deberá retenerse por el establecimiento que la surta en la tercera ocasión. El médico determina el número de presentaciones del producto y contenido de las mismas que se puedan adquirir en cada ocasión. Los del grupo 4 son medicamentos que para adquirirse requieren receta médica, pero que se pueden surtir tantas veces como lo indique el médico que prescribe. Aquí en este grupo 4 caen, por decir algún ejemplo, los antibióticos. Aquí ya no estamos hablando de los controlados,
pero sí los de receta. Aquí ya no son medicamentos psicotrópicos ni estupefacientes, pero sí requieren receta médica quienes están considerados aquí en este grupo. Los que siguen, los del grupo 5 y 6, aquí decimos en general que son medicamentos de libre acceso. Los primeros, los del grupo 5, son medicamentos sin receta, pero autorizados para su venta exclusivamente en farmacias, mientras que los del grupo 6 también son sin receta, no requieren receta, pero se pueden expender en otros establecimientos que no sean farmacias. Entonces, hasta aquí ya tenemos 3 clasificaciones: por su preparación, magistrales, oficinales y especialidades farmacéuticas; por su naturaleza, alopáticos, homeopáticos y herbolarios; y por su manera de expenderse al público, que esta es la más usada. Esta a nivel farmacia de paciente ambulatorio o farmacia hospitalaria también. Esta clasificación es la más usada y la que la mayor parte de la gente conoce y domina. Esto está fundamentado en el artículo 226 de la Ley General de Salud. También se consideran insumos los productos biológicos, y aquí tenemos mencionados por familia: toxoides, vacunas, preparaciones bacterianas, sueros, antitoxinas, hemoderivados, materiales biológicos para diagnóstico, antibióticos, hormonas, enzimas. Eso está en el artículo 229 de la Ley General de Salud. Y así entramos a los dispositivos médicos, que también son considerados insumos. Se definen como, bueno, aquí más bien se catalogan por familias. Familia número 1, equipo médico. Prótesis, órtesis y ayudas funcionales sería la 2, agentes de diagnóstico 3, insumos de uso odontológico 4, materiales quirúrgicos y de curación 5 y productos higiénicos, sexta familia. A su vez, ellos se dividen en clase 1, 2 y 3, porque eso tiene que ver con el riesgo sanitario. Podemos tener un material de curación clase 1 o un material de curación clase 2 o 3. Los de clase 1 son cualquiera de estos dispositivos médicos que no ingresen a cuerpo humano, que sean de uso externo. Los de clase 2 empiezan a ingresar a cuerpo humano, pero permanecen menos de 30 días en él, como por ejemplo una aguja hipodérmica. Ese es un ejemplo de un clase 2. Y un clase 3 son dispositivos médicos de cualquier familia que ya ingresan a cuerpo humano, permanecen más de 30 días en él o para siempre, como en el caso de algún implante, es clase 3. Una definición de cada una de las familias. Los equipos médicos son aparatos, accesorios, instrumentales para uso específico destinados a la atención médica, quirúrgica o a procedimientos de exploración, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación en pacientes, así como aquellos que se utilizan para efectuar actividades de investigación biomédica. La otra familia, órtesis y prótesis. Órtesis, cualquier dispositivo que se aplique externamente, que se utiliza para modificar características estructurales musculoesqueléticas. Y las prótesis también son de uso externo, pero se utilizan para reemplazar total o parcialmente un segmento de un miembro ausente. Por ejemplo, aquí tenemos 2 que son prótesis y 2 que son órtesis. Ahí tenemos esos ejemplos de prótesis y órtesis. Las ayudas funcionales. Aquí tenemos unos ejemplos y su definición nos dice: son reemplazos mecánicos con los cuales podemos suplir movimientos o ayudar en las limitaciones funcionales de personas con discapacidad. Para ubicarlos y distinguirnos dentro de las otras clasificaciones, esas son las ayudas funcionales. Los agentes de diagnóstico son todos los insumos, incluyendo antígenos, anticuerpos, calibradores, verificadores reactivos, equipos de reactivos, medios de cultivo y contraste y cualquier otro similar que pueda utilizarse como auxiliar de otros procedimientos clínicos o paraclínicos. Tenemos ejemplos aquí. Insumos de uso odontológico, sustancias o materiales empleados para la salud dental. Materiales quirúrgicos y de curación, dispositivos o materiales que, adicionados o no de antisépticos o germicidas, se utilizan en la práctica quirúrgica o en el tratamiento de soluciones de continuidad, lesiones de piel y anexos. Productos higiénicos, materiales y sustancias que se apliquen en la superficie de piel o cavidades corporales y que tengan acción farmacéutica o preventiva. Y todo esto está legislado en el artículo 262, fracción 6 de la Ley General de Salud. Bueno, por fracciones se va distribuyendo la definición de cada uno. Aquí, por ejemplo, tenemos
la fracción 5 del 262. El caso es que el artículo 262 los enumera hasta la fracción 6. En el 262 de la ley encontramos la definición de cada una de las familias en las que se dividen los dispositivos médicos. Ahora, directamente a la atención de trámites, que es lo que a mí allá en la Oficina de Regulación Sanitaria me toca hacer, esa actividad. En la atención de trámites, primeramente tenemos que identificar que la autorización sanitaria es el acto administrativo mediante el cual la autoridad permite a una persona pública o privada la realización de actividades relacionadas con la salud humana, en los casos y con los requisitos y modalidades que determine la ley. Es así que los tenemos de estos estilos: licencias, permisos, registros, y por mencionar la cuarta que me faltó ahí, serían las tarjetas de control, que ciertos giros y ciertas personas necesitan tramitarla, pero prácticamente a mí ahí en la Subsecretaría de Regulación Sanitaria, lo que me toca hacer con los usuarios que se acercan a recibir información es asesorarlos acerca del trámite de licencias, permisos o registros. Esas son las 3 modalidades de tipos de autorización. Y los tipos de autorización los hay también de resolución estatal y federal, así para las licencias, permisos y registros. Es decir, hay licencias estatales y federales, permisos, refiriéndonos específicamente a los permisos de importación, estatales y federales, y los registros sanitarios, que son exclusivamente de resolución federal. Y estos son los establecimientos en los que se involucra tramitar todo aquello que les comento. Para los dispositivos médicos, otra vez las 6 familias: equipo médico, prótesis, agentes de diagnóstico, odontológicos, curación e higiénicos, y los medicamentos, materias primas, aditivos y productos terminados, como alopáticos, homeopáticos y herbolarios. Esta clasificación es por su naturaleza, por lo que contienen, lo que ya vimos en las láminas anteriores. Ahora, dentro de los trámites que nos toca resolver aquí en el Estado, tenemos para las farmacias sin manejo de medicamentos controlados, es aviso de funcionamiento, el trámite es estatal. Para las farmacias con manejo de controlados y biológicos, es licencia sanitaria y aviso de químico responsable. Para las boticas sin manejo o con manejo, sin manejo es aviso, con manejo es licencia sanitaria y aviso responsable. Es decir, cuando ya empieza a tocar algo de riesgo el giro, como la presencia de controlados y biológicos, nos vamos por licencia y aviso de químico responsable. Si no tenemos tanto riesgo como el hecho de que no estemos manejando controlados, nos vamos por aviso de funcionamiento. Prácticamente estos son todos los giros que nosotros resolvemos aquí en el Estado, además de los permisos de importación, que son para uso personal, donación y maquila, además de todos estos. Considerando toda la materia que tiene insumos, pues es relativamente poco lo que resolvemos aquí en el Estado. Las farmacias con o sin, las boticas con o sin manejo de controlados y las droguerías. Entonces, recuerden que cuando manejamos algo de riesgo en el giro, es licencia sanitaria, con presencia de aviso de químico responsable. Ahora, hay que recordar un poquito la definición de farmacia. La literatura sanitaria nos dice que la farmacia, podemos condensarlo así: comercializa especialidades farmacéuticas, es decir, no las otras 2 que le comentaba en las láminas anteriores, que son magistrales y oficinales, sino las de especialidades farmacéuticas, porque esta categoría es la que elaboran los laboratorios farmacéuticos. Entonces, la definición de farmacia engloba comercializar especialidades farmacéuticas procedentes de laboratorios, insumos para la salud en general, como material de curación, por ejemplo. Es muy propio que si comercializamos en la farmacia, botica o droguería un inyectable, le acerquemos al usuario con qué administrarlo: la jeringa, el algodón, el alcohol, y eso entra en insumos en general. Entonces, la farmacia maneja todo eso: medicamentos, insumos para la salud en general y perfumería, belleza y aseo. Caso contrario de una botica, la botica solamente nos dice la literatura sanitaria que maneja puros medicamentos e insumos para la salud en general, sin perfumería, belleza y aseo. Y la droguería
aparte de los medicamentos procedentes del laboratorio, aparte de los insumos que también se contemplaban en las boticas, aquí ya estamos preparando formulaciones magistrales y oficinales. Eso es para que recuerden un poquito las 3 definiciones que son las más empleadas: farmacias, boticas y droguerías. Ahora, yéndonos directamente a cómo se realiza el trámite, por comentarles algo de la actividad más preponderante ahí en el área de insumos. Primeramente, tenemos que saber la clave CIAN, que es la clave de giro. Bueno, ahí está la lámina donde aparece ya el catálogo, así lo van a encontrar ustedes en la liga. En la página, en la plataforma de COFEPRIS, está la liga para que ustedes investiguen este catálogo nombrado de clave CIAN y de donde se obtiene la actividad con número y texto que va a identificar mi actividad, que va a ser regulada por Secretaría de Salud. La homoclave también. Bueno, esto es el inicio. Continuamos con la clave CIAN. Aquí, por ejemplo, tenemos las dos más usadas, la 464111, que es con la que tramitan las farmacias sin mini super, o las farmacias con mini super, la 464112. Sin mini super y con mini super, y además sin mini super sin venta de controlados y sin mini super con venta de controlados, y así la otra, con mini super sin venta y con mini super con venta de controlados. Esos códigos numéricos clave CIAN tienen que descargarlos los usuarios que tramiten licencias sanitarias y avisos de funcionamiento cuando van a dar de alta su establecimiento. Aquí en esta página la clave que les quise hacer notar es esta, 433110, que es para los proveedores mayoristas, distribuidores de medicamentos, perdón. Esta es la clave que se usa, que es la clave CIAN, es la clave con la que se identifica la actividad. Y una vez conociendo eso, la clave CIAN y la homoclave del trámite, pues vamos a requisitar el formato, o sea, es decir, debidamente llenado. Y ayudados del instructivo, vamos a acompañarlo con los documentos anexos y además de poner el pago de derechos, que queda reflejado en la hoja de ayuda del formato E5 del SAT. Este es el formato de autorizaciones, la carátula del formato de autorizaciones, que es donde va a quedar específico la homoclave del trámite de licencia sanitaria. Aquí estaremos descargando estos 3 datos claves, que es con lo que se identifica el trámite de licencia del usuario. Aquí estará descargando otros datos que el instructivo le va a ir indicando. Esta es la segunda página. Aquí estaremos descargando la clave CIAN con su texto, que les comento en las láminas anteriores, y aquí también la tercera página, aquí lo clave son los datos del producto. Aquí en esta parte queda especificado qué líneas va a manejar, si va a manejar controlados, si va a manejar biológicos. En esa hoja lo clave es el descargo de datos. Por ejemplo, cuando se trata de un permiso de importación, aquí se descargan los datos del producto a importar. Página 4, página 5, continúa, las columnas estas son provenientes del campo 5 del formato, que el instructivo a su vez nos indicó llenar. Ese es el instructivo, la carátula del instructivo. De aquí vamos a sacar las homoclaves conforme vayamos tramitando. Continuamos con el instructivo. Aquí lo que quise hacer notar es la guía de cuadritos, porque con esta guía de cuadros me está indicando qué campos del formato llenar. Entonces, cuando el usuario elige hacer una licencia, por ejemplo, para farmacia, estará trabajando con esta homoclave, COFEPRIS-05-001-G, estará poniendo estos textos en sus casillas correspondientes y con estos cuadros estará llenando los campos que le indique. Aquí abajo se le habla de los requisitos documentales con los que tiene que acompañar su trámite y continúan acá. El acta constitutiva, los poderes notariales, las identificaciones oficiales de los representantes legales, el RFC de la empresa y bueno, eso es lo clave en esas hojas. Ahora, para proponer a un responsable sanitario,
También estaremos llenando el formato debidamente requisitado, agregando anexos, y aquí lo que se hace notar es que en los trámites que se llaman aviso de algo en regulación sanitaria no se pagan, no se cobran. Todos los trámites de aviso no llevan pago de derechos. Por eso el químico responsable, cuando se presenta, no paga derechos, únicamente llena el formato e ingresa en el expediente como químico propuesto. También ahí debemos de estar poniendo, si es la presentación del químico responsable de esa licencia para ese establecimiento, pues la misma clave CIAN y la misma homoclave. Este es el formato de avisos. Bueno, aquí sí hay homoclave precisa para el trámite. Aquí la homoclave sería esta, COFEPRIS-05-011, que se llama aviso de responsable sanitario. Ese numérico antepuesto COFEPRIS y el texto que le sigue, eso estará colocándose aquí en esta parte del formato. Su homoclave, su nombre, y si tiene modalidad se descarga. Si no, como en este caso, que la propuesta del responsable no tiene modalidad, como los de abajo que tienen incisos, este aviso responsable no tiene inciso, no se llena el renglón de modalidad. Y aquí también está la guía de cuadros para saber qué partes del formato llenar. Ahora, si se trata de un trámite de aviso de funcionamiento, también se presenta el formato debidamente requisitado, los anexos que acompañan el trámite y no lleva pago de derechos. También lo mismo, hay que investigar la clave CIAN y la homoclave del trámite, auxiliados del instructivo. Este es el instructivo para saber llenar el formato. Este es el formato. Aquí hay que empezar con los llenados de homoclave, nombre y modalidad obtenidos de aquí, del instructivo de llenado. Por ejemplo, para una farmacia sería este, COFEPRIS-05-006-D, aviso de funcionamiento, todo este texto. En modalidad D se pone farmacia alopática, seguido de su texto, y esta homoclave y su texto se va a descargar aquí, en las primeras casillas. Entonces, así llenamos un aviso de funcionamiento y la farmacia entra y queda registrada como alta. Esta es la guía de cuadros. Aquí al usuario se le está indicando qué partes del formato llenar, y con toda esta lista son los requisitos documentales que hay que agregar. Ahora, los establecimientos de trámites federales, porque en las láminas anteriores hablábamos de que son pocos relativamente los trámites de insumos que se resuelven aquí en el Estado. Realmente a nivel COFEPRIS, a nivel central, se desarrollan y se resuelven todos estos trámites. Para la fabricación de dispositivos, que su trámite será aviso de funcionamiento y aviso de responsable; para la fabricación de materias primas, licencia y aviso; para la fabricación de preparaciones farmacéuticas, licencia y aviso; para centro de mezclas, licencia y aviso; para fabricación de remedios herbolarios, aviso de funcionamiento y aviso de responsable; para el comercio por mayor de medicamentos con manejo de controlados, es licencia y es aviso de químico responsable; para el comercio por mayor pero sin manejo de controlados, es aviso de funcionamiento y aviso de responsable; para el distribuidor o comercio por mayor de dispositivos médicos, es aviso de funcionamiento y aviso de responsable; y para la farmacia hospitalaria, licencia y aviso de responsable. Prácticamente aquí en esta lámina lo clave son estos dos giros, el centro de mezclas y la farmacia hospitalaria, que son giros de relativamente nueva regulación, porque tiene pocos años que COFEPRIS está interviniendo directamente en que sean correctamente dados de alta cada giro y en resolver sus permisos. Pero en resumidas cuentas, de forma general, todos estos son los que resuelve COFEPRIS. Ahora, comentarios así breves de la farmacia hospitalaria como giro nuevo. Pues desde 1990 se implementa en hospitales del Sistema Nacional de Salud aquí en México. Ahí en ese tipo de farmacias se preparan dosis y tratamientos individualizados, que esto viene siendo un poco diferente de la práctica farmacéutica que actualmente se hace en las farmacias que están inmersas en un hospital, porque esto ya está debidamente regulado como farmacia hospitalaria. Entonces,
Siendo así, aplica entonces para clínicas, hospitales, instituciones de servicios de salud, clínicas de atención contra adicciones y centros de rehabilitación. El objetivo de estas farmacias es garantizar la entrega de medicamentos a usuarios en forma segura, eficiente y oportuna, y conocimiento de las propiedades farmacéuticas y farmacológicas de los medicamentos para optimizar la farmacoterapia. Estos son prácticamente los sistemas de distribución en una farmacia hospitalaria, por existencia en piso, prescripciones individuales, sistema de distribución en dosis individuales, tiene sus siglas, y distribución automatizada de medicamentos. Características muy sobresalientes de una farmacia hospitalaria, que dista mucho de la farmacia que está dentro de un hospital que comúnmente conocemos. Esta farmacia hospitalaria, así llamada, ya tiene su forma muy particular de trabajo. Entonces, ¿cómo se realiza el trámite para una farmacia hospitalaria? Igualmente, requisitando el documento, el formato, agregando anexos, agregando el pago de derechos. Hay que investigar la clave CIAN y la homoclave. Aquí está el formato, ya lo veíamos ahorita un poco más detenidamente. Esa es la carátula del formato y su trámite compañero, que es la presentación del químico responsable en el formato avisos. Así que prácticamente en la oficina de insumos, que es la tramitación que a mí me corresponde hacer ahí en la oficina de regulación sanitaria, pues estos dos formatos son prácticamente los que más uso, el de autorizaciones para tramitar licencias y el de avisos para proponer químicos responsables. Ahora, las importaciones, quizá el tema de más interés para ustedes, porque aquí en importaciones podemos mencionar que se hace para los medicamentos y para los dispositivos médicos, permisos sanitarios de importación de insumos. Dijimos que insumos es la materia vigilante de los dispositivos médicos y de los medicamentos. Así que podemos mencionar que un permiso de importación se obtiene del CIS, que le nombramos Centro Integrado de Servicios, de la COFEPRIS, en la Ciudad de México, directamente ahí. Ahora, si nos damos por la plataforma de CIPRIS, esto sí está también en las entidades federativas facultadas para ello. Por ejemplo, Nuevo León resuelve aquí permisos de importación, pero únicamente los que van dirigidos a maquila, donación o uso personal de ambas cosas, de los medicamentos y de los dispositivos médicos. O si no, la otra plataforma sería la llamada BUSEM, que es la Ventanilla Digital Mexicana de Comercio Exterior. Entonces, prácticamente por estas tres plataformas podemos ingresar la solicitud de un permiso de importación. Aquí lo tenemos un poquito más visual, el CIPRIS, que es una plataforma, y la BUSEM. Son las dos maneras de ingresar permisos o solicitudes de permiso de importación. Ahora, ¿cuáles van a ser regulados? ¿Qué productos? Pues todo lo que ya mencionamos, los medicamentos, los dispositivos y hasta las células, tejidos, sangres y derivados. Los medicamentos, todos, desde materias primas y aditivos hasta productos terminados. Los dispositivos médicos, las 6 clasificaciones que ya mencionamos, equipos, prótesis, diagnóstico, laboratorio, odontológicos, higiénicos, materias primas. Y células, tejidos, sangres y derivados, todos los que aparecen aquí, hemoderivados, extremidades, etcétera, todo lo que pudiera caer en los llamados células, tejidos, sangres y derivados. Todo eso es lo regulable, las entradas y salidas del país. Ahora dice aquí, ¿qué modalidades se nos pueden presentar para los dispositivos y los medicamentos? Pues que a un usuario le interese introducirlos al país a manera de venta o con el fin de venta, con el fin de investigación, de uso médico, de maquila, por donación, para uso personal, para pruebas de laboratorio, como retorno y como demostración. Además, la importación se basa en la identificación de las mercancías de acuerdo a su nivel de riesgo, porque como permisos de importación o como regulación de entradas y salidas, de los dispositivos médicos y los medicamentos, tenemos las que requieren aviso sanitario de importación, las que requieren registro y las que requieren autorización previa de importación, PSI. Entonces, avisos, registros o autorizaciones previas o permisos. Depende de la fracción arancelaria. Esta es el primer reconocimiento aduanero.
todas las mercancías de insumos, de las láminas que ya vimos, medicamentos, dispositivos y sangre, células y tejidos, estará regida su entrada al país a través de la clasificación que realice el agente aduanal, que se llama fracción arancelaria y que es un código numérico de 8 dígitos y está publicado en su acuerdo, en el acuerdo que establece la clasificación y codificación de mercancías sujetas a regulación sanitaria, que hasta ahorita todavía revisamos el Diario Oficial de la Federación de octubre del 2012 y sus modificaciones. Todavía nos regimos por ese acuerdo. ¿Cómo se realiza el trámite de una importación? Igualmente, requisitamos correctamente la solicitud o el formato, en este caso es el que ya conocimos, el de autorizaciones, agregamos los documentos anexos, agregamos el pago de derechos, los que lo requieran, porque un uso personal no lleva pago de derechos. ¿Qué hay que consultar? Pues el instructivo de llenado, primeramente, para saber cómo requisitar bien la solicitud, y aquí aparece la parte del instructivo que se refiere a permisos sanitarios de importación de medicamentos que identificamos generalmente con la partícula 010, 010 inciso A, los que son para investigación, 010 inciso B, entradas de medicamentos destinados a maquila, inciso C, medicamentos para enfermedades de baja incidencia, inciso D, medicamentos para uso personal, y así sucesivamente. Ustedes los pueden consultar en el instructivo de llenado del formato de autorizaciones. De ahí estaremos sacando la homoclave del trámite que le va a servir al usuario para poder tramitar. Y si no lo vimos claramente en la lámina anterior, aquí se los extracté en este apartado. Aquí están prácticamente las más utilizadas. 01009-A, importación de materias primas, importación de materias primas destinadas a elaborar medicamentos, importación de medicamentos con registro, importación de medicamentos para investigación, medicamentos para maquila, medicamentos para enfermedades de baja incidencia, medicamentos para uso personal, medicamentos para donación, medicamentos para pruebas de laboratorio o importación de remedios herbolarios. Esos son los más utilizados y por los que los usuarios preguntan en nuestras oficinas en regulación sanitaria. Son los más frecuentes. Continuamos con los de importación de dispositivos. Aquí está la primera parte, la de medicamentos, y con la partícula 015 identificamos los dispositivos. Dispositivos para maquila, para uso personal, para uso médico, para investigación, para donación, sin registro y usados, etcétera. Todos estos los pueden consultar directamente en el instructivo conforme se le vaya haciendo necesario al usuario. ¿Qué hay que hacer? Pues requisitar bien la solicitud con la guía de cuadros que viene en el instructivo. Hay que acomodar ahí en sus casillas correspondientes la homoclave, su nombre y modalidad del trámite, así como todos los datos que me vaya pidiendo el instructivo que hay que requisitar. Aquí está la parte del instructivo. 010 para medicamentos en diferentes modalidades. Aquí está la guía de cuadros. Con eso se le indica al usuario qué partes llenar. Aquí donde dice requisitos documentales es los documentos anexos que tiene que agregar detrás de la solicitud del usuario, y así podemos ver las siguientes que se refieren a los 15. La partícula 015 es para dispositivos, la partícula 010 de las láminas anteriores era para medicamentos. Uno de los más usados aquí en nuestra oficina es esta, dispositivos médicos para uso personal. Aquí estamos viendo qué campos hay que llenar del formato para que el usuario los conozca y los requisitos que tiene que agregar. Un uso personal pues se fundamenta principalmente en la receta médica, así que ese es el argumento principal. Si es uso personal tiene que demostrarlo con la receta, si no, no se le concede el permiso. Y aquí está el formato que tiene que requisitar con su homoclave, con su nombre y con la modalidad. Segunda parte del formato, segunda hoja, son 11 páginas. No todas se las traje, nada más les puse las principales, donde vienen los datos claves. Aquí si es un uso personal, una importación de uso personal, ya sea medicamento o sea dispositivo, pues esta parte, como está dirigida a tener una empresa, un negocio, pues aquí quedará solo, pero sí se requisita todo lo demás. Tercera hoja, que es importante porque aquí estaremos descargando qué medicamento quiero ingresar al país o qué dispositivo quiero ingresar al país. Segunda hoja, continuamos con el descargo de datos del producto, columna izquierda, columna derecha, según se pueden ocupar las dos. Hay usuarios que importan
6 medicamentos a la vez o 3 dispositivos médicos a la vez, y es para uso personal. Así que podemos reproducir estas columnas, así como dice aquí la leyenda, reproducir los datos de estas columnas de producto tantas veces como sea necesario, porque hay que darle cabida al número de mercancías que vaya a traer el usuario. Y prácticamente el marco jurídico de las importaciones lo podemos mencionar desde la parte de más importancia, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es la más general, por decir así, hasta las más específicas. De arriba hacia abajo seguiría la Ley General de Salud, la Ley de Comercio Exterior, la Ley Aduanera, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, el Reglamento de Insumos, el Reglamento de la COFEPRIS y los acuerdos. Esto ya está más específico. Ya estamos hablando ya de forma más precisa de los dispositivos, los acuerdos, las farmacopeas, los suplementos de dispositivos médicos, la norma de etiquetado de medicamentos, la norma de etiquetado de dispositivos, la norma 229 para equipos de rayos X. ¿Qué podemos encontrar también como marco legal de todo lo que les comenté, de todo el trabajo que hace la Oficina de Insumos? Pues nos reglamentamos principalmente por la Ley General de Salud, el Reglamento de Insumos, el suplemento de la farmacopea para establecimientos dedicados a la venta y suministro de medicamentos y demás insumos, que ahorita la vigente es la 5ª edición México 2014, el acuerdo en donde están publicados los formatos, que son los formatos por los que nos regimos, están publicados en el Diario Oficial de la Federación del 28 de enero de 2011 y sus posteriores modificaciones, porque la última que estamos usando con los formatos que empleamos ahorita para tramitar y que consideran el último diseño que se les hizo, están en la última modificación del 12 de diciembre del 2016, ya va a ser un año que se publicaron. Y toda la normativa, la 059 de buenas prácticas de fabricación, la 72 de etiquetado de medicamentos, la 73 de estabilidad de medicamentos, la 164 de fármacos, la 137 de etiquetado de dispositivos, la 241 de buenas prácticas de dispositivos. Así es, esta aplica para los fabricantes de dispositivos médicos, por ejemplo, aquellos que fabrican ropa quirúrgica desechable y no desechable también. Se rigen por la 241, la 220 que es la de farmacovigilancia y la 240 que es la de tecnovigilancia. ¿Qué más podemos encontrar en la plataforma de COFEPRIS? Pues lo que ya vimos, leyes, reglamentos, normas oficiales mexicanas, marco jurídico en general, formatos de tramitación y pues prácticamente fue una paseadita rápida por la Oficina de Insumos. Aquí están mis datos para servirles, ahí estamos en Matamoros 520 Oriente. El contacto aquí se los dejo, nos regimos por citas, no contestamos teléfonos ni correos electrónicos porque se nos hace un poquito difícil porque tenemos saturadas las agendas, pero aquí les dejo mi contacto y muy bien, muchas gracias.